Sin más demoras, vamos a pedirle a Mauricio Reina que nos acompañe en, en este estrado para compartir su visión de lo que es Ángel, la muchas gracias por esta macroeconomía invitación. en este país. Bueno, muchas gracias Bienvenido, Ángel Mauricio. por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre, pues sobre lo que viene, que es muy difícil de anticipar. Pocas veces se había dado en el pasado reciente, en décadas, tantos elementos de incertidumbre, tantos elementos de diversos escenarios que pudieran incidir en la suerte del mercado colombiano, pues de Colombia en términos generales. No solamente por lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, sino también por los elementos de incertidumbre que hay en el entorno económico y también por la incertidumbre internacional. La confluencia de el estrecho de Hormuz, la guerra en Irán, Donald Trump, en Colombia las elecciones, el déficit fiscal, lo que pueda pasar con el dólar, pues son una piñata de inquietudes que si se resuelven bien, ahora lo voy a mostrar, da un inmenso potencial de recuperación de actividad económica, de recuperación de actividad en distintos frentes. Ángel nos mencionaba ahora cómo el número de turistas, sumando, hablando en concreto del sector de ustedes, sumando turistas nacionales e internacionales, puede haber caído entre el 24 y el 25 en más de 1 millón, un poquito más de 1 millón de turistas. Ahí también hay un potencial de recuperación muy grande. Todo suponiendo que uno logra el sudoku, que logra cuadrar exactamente las variables que hay sobre la mesa. Lo que voy a hacer a continuación es presentar una reflexión sobre esas variables críticas en lo económico y después en lo político. Y en cada caso no pretendo dar soluciones ni anticipar desenlaces, sino darles a ustedes elementos de juicio de lo que está en juego y de lo que puede configurar escenarios futuros. Arrancando por lo económico, yo les quiero recordar y quiero arrancar con una reflexión sobre dónde, en qué tipo de barco vamos nosotros, en qué tipo de nave vamos nosotros, que es una buena economía, un buen país, un país resiliente, un país con vigor, que suena como campaña presidencial, pero yo no estoy en eso, pero que se refleja claramente en las cifras y se refleja claramente en los datos. Este es el crecimiento de las economías de la región, de las principales economías de la región, desde el año 2014, hace un poco más de una década. Y ustedes ven que cuando uno agarra y compara los crecimientos de esas principales economías de la región, Colombia alcanza a sacarle una cabeza de ventaja al que sigue, que es Perú, después viene Chile, después viene México, Brasil, Argentina. Eso para recordar que no obstante las dificultades de la pandemia, no obstante la incertidumbre política, no obstante los virajes en ciertas políticas económicas, el carro en el que andamos es sólido. Mercados regionales diferenciados, ímpetu empresarial, capacidad de recuperación, un crecimiento muy grande del ingreso per cápita y del consumo, igualmente, ustedes lo han vivido hasta hace un poco más de un año, y todo eso evidentemente está ahí, sigue estando allí como una llanta de repuesto, como una caja de herramientas. En un rato voy a volver sobre esta reflexión de lo que significa recuperar senda de crecimiento al final de esta conversación, pero quiero arrancar por acá, quería arrancar por acá, porque a continuación lo que vamos a plantear es una serie de desafíos, y evidentemente si a uno se le vienen encima todos los desafíos sin tener en cuenta el arsenal con que cuenta, perdón por la cacofonía,
para hacer frente a esos desafíos, pues se puede sencillamente enredar. La caída del número de turistas que mencionaba Ángel, de más o menos 1 millón de turistas durante el año pasado, puede tener muchos determinantes, pero uno de ellos es que la economía se está frenando, y la economía se está frenando por razones macroeconómicas que voy a tratar de desentrañar en 2 minutos para tratar de ver cómo se puede resolver eso. Este es el crecimiento económico hasta la pandemia, caemos en la pandemia, volvemos a reactivarnos, aquí se recalienta la economía, ahora vamos a ver cómo la aguja que muestra el recalentamiento es la inflación, aquí viene el ajuste y viene una recuperación que todos pensábamos que iba a ser persistente y que esto iba a volver a recuperar tasas del 4,5, del 3,5, del 5 o algo parecido. Y estos son trimestres del año pasado, empezamos a ver que esto como que tocaba un techo. Efectivamente, tocamos techo por 2 motivos. Porque la capacidad productiva de la economía no ha crecido. Al contrario, se ha contraído. Antes del 2014, no sé cuánto tiempo lleven ustedes en el negocio, pero durante los primeros 14 años de este siglo, nosotros crecimos a una tasa promedio de 4,7%. Sí, en el 2009 nos caímos un poco, pero el dinamismo de la economía colombiana, el tamaño del motor, el tamaño del fogón y de la olla, daba para crecer 4,7%. Hoy en día, ese crecimiento potencial está en 2,7%. ¿Y qué quiere decir crecimiento potencial? Que si se expande más allá, se recalienta el motor. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hemos hecho suficiente trabajo para hacer crecer el motor. ¿Cómo crece el motor de una economía? Con inversión, esencialmente. Aumento de capacidad instalada, aumento del número de fábricas, de plantas, cambio tecnológico. De eso casi nadie ha vuelto a hablar. Y nadie ha vuelto a hablar porque no se ha vuelto a dar y ya voy a mostrar un par de cifras. Resumen, esto que debería haber empezado a crecer más allá. Fíjense ustedes que si uno trazara una línea recta aquí, estaríamos ya superando el 3. Se ha tocado el techo de la capacidad productiva de la economía. Obviamente, en un rato vamos a dar la posible respuesta o solución a eso. Un último dato es que el viernes o el sábado, el viernes en realidad, salió el crecimiento del primer trimestre de este año. Y el crecimiento del primer trimestre de este año fue 2,2. O sea que estos trimestres vienen y caen en un 2,2. Con un elemento adicional y es que el principal factor de crecimiento hoy en día es el gasto público. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Por supuesto tiene implicaciones políticas, entre otras cosas porque el gobierno se ha convertido en el gran empleador, en el gran dinamizador, en el gran jalonador y el gobierno no tiene suficiente gasolina para conservar eso hacia adelante. Hay un problema fiscal que ya vamos a ver y por lo tanto o cambiamos de motor de crecimiento que es perfectamente viable todavía o vamos a entrar en un problema fiscal tan serio que va a frenar la locomotora del gobierno y eso frena el crecimiento. Por eso puse el gráfico anterior, porque cuando uno oye esta secuencia de ideas dice, por Dios, qué horror. No, estamos en una coyuntura muy desafiante, pero que tiene salidas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Cuando uno revisa la idea de qué es lo que jalona la economía, hoy en día se encuentra con esto. Esto es año 2024, lo verdecito, lo naranja es 2025 y esto de aquí para mi cabeza para arriba es el PIB. 2,6 crecimos el año pasado. Y uno quita el velo y trata de ver qué es lo que está jalonando las actividades económicas. El consumo sigue siendo una gran fuente de crecimiento, el consumo es 2/3 partes de todo el gasto de la economía, el consumo es la locomotora de la industria de ustedes también, y por lo tanto este crecimiento es muy bueno.
Pero fíjense quién está jalonando la economía más que cualquiera, el sector público. Es decir, que mientras uno tiene, por ejemplo, inversión, que es formación bruta de capital fijo, en unas cifras bastante pobres, es el gobierno el que está jalonando y jalonando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual, cuando uno descompone el crecimiento de la economía, esta línea punteada es el crecimiento de la economía, y estas son las mismas variables que acabamos de ver. El consumo es la línea verde, el gasto público es la línea azul, la inversión es la línea roja. Empieza a ver la naturaleza del problema macroeconómico en el que estamos. Voy al médico y me saca esta placa, y la placa me dice, sí, efectivamente el consumo es su gran motor. En los últimos trimestres el gasto público se ha ido convirtiendo lentamente en el gran motor, con lo cual ese especialista lo mandó a uno donde el otro y le dice, vaya, chequees el gasto público a ver qué tiene allí y ya lo vamos a ver. Pero una cosa muy importante, la inversión quedada desde hace rato. Acuérdense que la inversión es la fuente de crecimiento potencial hacia adelante, es la fuente de nuevos proyectos, de cambio tecnológico, de aumento en productividad, de aumento en escala de planta, de nuevas fábricas, que es lo que hace crecer el tamaño del motor para que no estemos con ese techo de 2,7, 2,8. Y vean que la inversión se empezó a quedar con la pandemia. Aquí hay un hueco grande entre crecimiento de la economía y el crecimiento de la inversión. Me imagino que en el sector hotelero hay otro tanto. Después trató de recuperarse y fíjense ustedes que con la llegada del nuevo gobierno volvió a generarse incertidumbre y la inversión volvió a quedarse atrás. Esa radiografía que me sacan a mí, el médico, me deja preocupado porque la inversión es lo que le diría a uno a un adolescente, crecimiento fuerte, calcio, proteína, huesos, no sé qué, todo eso lo tenemos contraído, logramos andar, pero con deficiencias. El lado bueno es que hay todo este espacio para hacer nuevos negocios, es decir, que si nosotros fuéramos unos inversionistas internacionales y miráramos el potencial del mercado colombiano, nos encontraríamos con inmensas oportunidades, porque este es un adolescente que es el mejor de América Latina, dicho sea de paso, por eso el primer gráfico, que ha crecido ahí más o menos, pero que sigue usando los pantalones, los jeans, la camisa de cuando tenía 14 años. Ha perdido 4 años o más de ponerse a tono, crecer, dinamizarse, etcétera, etcétera. Y a ese adolescente tiene mucho potencial, por eso el primer gráfico, pero los negocios están pasmados. Esto que suena a contentillo, cuando uno se encuentra con fondos de inversión internacionales, están rondando, se los encuentran ustedes aquí en los ascensores del Nogal, en los ascensores de no sé dónde, haciendo citas, algunas citas con el gobierno, averiguando qué puede pasar. Obviamente, todos tenemos esa pregunta acerca de qué puede pasar, pero averiguando con particular interés, porque recuperar esta brecha es fuente de negocio. Se me quedó chiquito el pantalón. Ahí hay una noticia regular que nos daba Ángel. El nivel de ocupación de la industria hotelera está en 50%. 49-51 o 51-49. Está en 50%. Es decir, que hay para dónde expandirse sin aumentar inversión todavía. Pero en muchos otros sectores de la economía está la posibilidad de aumentar esa inversión. Y dicho sea de paso, si se recupera el 1.000.000 de turistas que se perdieron el año pasado, el nivel de ocupación sube a un nivel interesante para empezar a reactivar inversión. Una última reflexión sobre crecimiento, que trata de subrayar la idea según la cual la locomotora en este momento del crecimiento es el gasto público.
En el año 2025 crecimos 2,6%. Si le sacáramos el gasto público y viéramos qué tanto crece la inversión, el consumo y la economía, una economía sin sector público, una economía con sector público, el crecimiento habría sido solo 1,7%. O sea que hay que ponerle pilas a ver si el sector público es sostenible o no. Pero más aún, les decía hace un momento que el viernes salió el dato de crecimiento del primer trimestre de este año y fue 2,2%. Si uno le sacara sector público, habría sido 1,2%. Entonces, sin la locomotora del gobierno, estamos creciendo 1,2, 1,3, 1,4. Alguien dirá, pues sí, pero tenemos la locomotora del gobierno. Ok, entonces veamos qué tanto va a aguantar la locomotora del gobierno como vamos. Hay dos grandes desafíos. Desequilibrio fiscal es uno, que es en últimas la radiografía de esa locomotora del gobierno para saber si es sostenible o no. Y la inflación. Arranco por inflación y ahora retomamos la locomotora del crecimiento. ¿Por qué inflación es clave? Por múltiples motivos. Si ustedes lo quieren desde el punto de vista más melodramático, pues porque después de cada sesión de la Junta Directiva del Banco de la República últimamente, vemos que si el ministro está despechado y dice que no va a volver a las reuniones, vemos que si la Junta Directiva puede o no puede sesionar sin el ministro, que si hay un debate público del presidente Petro y una diatriba contra los miembros de la Junta. Ese es el nivel melodramático. En el nivel técnico, en últimas, lo que estamos viendo es una puja por ver si siguen aumentando las tasas de interés o no. Lo que promueve el presidente Petro es que bajen las tasas, que bajen las tasas, que bajen las tasas, y lo que la Junta ha decidido, por lo menos hasta su antepenúltima sesión, es subir las tasas de interés y en su última sesión mantenerlas. Vamos a tratar de entender por qué sucede eso y qué es lo razonable para esperar en adelante. Entre otras porque las tasas de interés permean todo el sistema financiero y terminan afectando la capacidad de endeudamiento del mercado nuestro, de nuestros clientes, o de los de ustedes, perdón por la intromisión. La inflación durante la pandemia, año 2020, aquí está, se hundió. Casi se apaga el motor de la economía, todos en la casa, baratísimo todo, pero irrelevante porque no se podía comprar y gastar mucho. Viene la reactivación pospandemia y empieza a sentirse que cuando le meto el acelerador al motor, se empieza a recalentar, empieza la aguja a subirse. Esta es la aguja de la temperatura de la economía, que es la inflación. Y se va para arriba, y cuando llega a un punto casi que inmanejable, toca empezar a frenar. El Banco de la República sube sus tasas de interés gradualmente para frenar el consumo, para frenar el crédito, para frenar la actividad económica, hasta que se baje la aguja de la temperatura del motor. ¿Hasta dónde? Uno siempre ve en el tablerito la zona roja y la zona blanca, o la zona roja y la zona color pastel. Esto evidentemente es zona roja, temperatura complicada. El color pastel es este. La meta del Banco de la República de una inflación razonable es entre el 2 y el 4%. Eso es lo que dice el manual de la economía. Entre otras, mucha normatividad que regula el Banco de la República. Y todos íbamos felices y tranquilos porque la temperatura iba a llegar a la zona de tranquilidad. Y durante todo el año pasado, diciembre del 24, durante todo el año pasado, la aguja no bajó y no bajó, y bajaba un año, y bajaba un mes, y subía al siguiente, y bajaba, difícil de bajar. Y empezaron las preocupaciones del Banco de la República. ¿Qué está pasando para que este motor no se enfríe lo suficiente? Obviamente, vale la pena ver qué estaba haciendo el Banco de la República. Estas son las tasas de interés de los principales bancos centrales de la región: Brasil, Colombia, México, Chile, Perú.
venía bajando la tasa de interés porque la inflación estaba bajando, se empezó a pasmar, la inflación, el banco dejó de bajar las tasas de interés y ¡pum! ¡Pum! Este año sube 2 veces sus tasas de interés en 100 puntos básicos, que es un tecnicismo para decir en un punto porcentual una vez, en otro punto porcentual otra vez. Y con la posibilidad de subir otro punto porcentual más en este año. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el banco? Pues vean ustedes cómo venía esto, se niega y empieza a coger una curva ascendente. Pero eso es de culpa ¿de quién? De muchos factores. El fundamental de que la economía no tiene el tamaño suficiente para crecer más, que ese motor no me da para más, que engallaron el Renault 4 creyendo que iba a dar 180 y se empezó a recolentar porque es un Renault 4, porque no hemos hecho inversión para hacerlo crecer más. Pero también por otro motivo que todos ustedes conocen. Ustedes son un sector de servicios, un sector intensivo en mano de obra, y habrán visto los presupuestos después del aumento del salario mínimo. Este es el aumento del salario mínimo, la variación nominal y real, pero me interesa la nominal, que entre otras cosas, cuando uno mete la reducción de la jornada laboral de este año, el aumento por hora del salario mínimo ya no es 23, sino que es 28, porque no solamente aumentó el salario mínimo, sino que se redujo la jornada laboral. No estoy emitiendo un juicio de valor acerca de si toda la gente que trabaja con nosotros está más contenta, menos contenta. Evidentemente, como diría Pambelé, pues para alguien es mejor tener un salario mayor en el bolsillo que uno menor. Pambelé al cuadrado se preguntaría, ¿y esto es sostenible o no? ¿Esto lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo a las patadas? ¿Esto garantiza que se va a mantener o es flor de un día o flor de un año electoral? Y eso lo vamos a ver en un momento. Por lo pronto, este aumento del salario mínimo cambió las expectativas de inflación de la gente. Hoy todos pensamos que va a haber más inflación después de ese hipote aumento del salario mínimo. No es invento. Cuando uno ve los pronósticos de inflación de este año de los distintos analistas, antes del salario mínimo era 4,5%, después del salario mínimo aumentó casi 2 puntos completos. ¿Por qué reacciona de esa manera, me devuelvo, el Banco de la República para subir la tasa de interés tan y tan? No porque les esté haciendo el juego a los bancos. De hecho, cuando sube la tasa a la cual el Banco de la República les presta a los bancos, se les cierra el margen a los bancos, porque es el fondeo de los bancos, el Banco de la República. Es un detalle súper obvio, pero que en el debate público de Twitter se pierde. Claro, es que el Banco de la República le está subiendo la tasa para beneficiar a los bancos. No, si los bancos se fondean con el Banco de la República, les está subiendo los costos a los bancos. Al contrario. ¿Por qué lo ha hecho? Habrá que ver si es suficiente, insuficiente, excesivo o no excesivo, pero la racionalidad es correcta, porque esto empezó a subir otra vez, porque empezó a recalentarse el motor y porque lo que anticipa la economía es que se va a recalentar aún más ese motor. Y si el mandato del Banco de la República es controlar la inflación, tiene que responder a ese mandato, porque es un mandato constitucional. A los miembros de la Junta del Banco de la República no los evalúan por su popularidad, los evalúan por cumplimiento de sus funciones. Ese es un primer reto serio. ¿Qué va a pasar con la transferencia de los costos laborales a los precios? ¿Qué va a pasar con una economía recalentada? ¿Qué va a pasar con inflación, que cada mes viene más alta que hace un año, que el mismo mes del año anterior? ¿Y qué significa eso para el aumento de las tasas de interés? Por ahora, ha significado que en su última reunión de decisión de tasas, la Junta Directiva decidió mantenerlas constantes. Así calmó la confrontación con el presidente Petro. Pero
de acuerdo con los documentos técnicos del banco, podría haber un aumento adicional este año de otro punto, de otros 100 puntos básicos o de otro punto porcentual. O sea que esto no sería raro que, donde estamos, tuviera otro aumento aquí antes de terminar el año. Pero en realidad son tantas cosas las que van a pasar antes de terminar el año que un aumento de un punto en la tasa de interés es casi que la que menos nos interesa en este momento, pero está detrás de la coyuntura macro. El otro gran problema es si el motor del gasto público que está manteniendo la economía, les recuerdo el dato, crecimiento del primer trimestre 2,2%, crecimiento económico. Si le sacamos el impulso del gasto público, cae a 1,2%. De ese tamaño es la importancia del gasto público hoy en la economía. ¿Es sostenible o no? Vamos a sacar 2 o 3 radiografías para ver si es sostenible. Primero, es excesivo en la región. Estos vuelven a ser los países de referencia, esto es déficit fiscal, el cero es la línea horizontal. Y en últimas, el déficit lo que nos está diciendo es diferencia entre ingresos y gastos del gobierno. Claramente, al estar en negativo, hay más gasto que ingreso, y claramente al estar abajo, estamos entre los peores en finanzas públicas en la región. Con una observación, durante la pandemia todos los gobiernos se metieron la mano al bolsillo para sacar adelante la economía. Después de la pandemia hubo ajustes en muchas de estas economías, vean ustedes a Perú, vean ustedes a Chile, a Argentina le llegó tarde, pero vean que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de Claudia Sheinbaum, año preelectoral, volvió y le metió el acelerador al gasto público. Lula da Silva, aquí hizo un ajuste, pero le mete el acelerador en año electoral. Colombia, año preelectoral, año electoral, le mete el acelerador a fondo. Es decir, un comportamiento totalmente prociclo político del gasto público. ¿A alguien le sorprende? Y no es propio de este gobierno. He mencionado 3 gobiernos de izquierda o centroizquierda, México, Brasil y Colombia, pero todos los gobiernos le meten el acelerador antes de el proceso electoral. La pregunta clave es qué tan a fondo mete el acelerador y si eso es sostenible o no. Todos ustedes, personas de negocios, saben que uno se puede descuadrar 1 año, 2 años, pero que si el descuadre es persistente, la deuda o de mi familia o de mi negocio o del país se va incrementando. Pasamos de este desequilibrio fiscal a los niveles de deuda pública. Otra vez hacemos una comparación. Colombia, ¿dónde está? Vuelve a ser la línea amarilla. Vuelve uno y mira a Brasil y dice, uy, qué problema. Mira uno a Argentina y dice, aquí está la motosierra de Javier Milei. Efectivamente, aquí está el gran ajuste fiscal de Argentina, con resultados muy buenos en lo fiscal, más o menos buenos en la inflación y cada vez más difíciles en lo político. No la tiene fácil para las elecciones del año entrante Javier Milei, pero hizo un ajuste macroeconómico que había que hacer. ¿Y por qué hay que hacer un ajuste macroeconómico cuando uno está en estos niveles de deuda? Porque de allá no vuelve nadie, difícilmente. Quiero ver quién de nosotros, en su familia o en su empresa, sale a buscar crédito con una deuda que es más del 100% de los ingresos del año, se le mueren un poco de la risa. En el sector formal, le toca salir al gota a gota, donde le cobran 14 o 15% de tasa de interés, como le están cobrando a Colombia en este momento, por salir a endeudarse. Menciono lo de Colombia porque parecería que esto es suavecito. Ah, no, pues con estos emproblemados nosotros estamos tranquilos. Estamos en el umbral de perder la tranquilidad. Este gráfico es clave para entender el dilema que tiene el gobierno el año entrante en el gasto público, impuestos, reforma tributaria, frente fiscal y por lo tanto sostenibilidad del crecimiento.
como es tan importante, vale la pena explicarlo bien. Esto es déficit y esto es deuda. Es más o menos la lógica de antes. Yo voy acumulando déficits, eso me va subiendo la deuda a lo largo del tiempo. El cero está en esta línea gris de aquí, y este es el déficit en Colombia, el déficit fiscal durante la pandemia. Después hicimos un pequeño ajuste y después entró el gobierno del presidente Petro, hay que ponerle nombre a los periodos, aumenta el gasto público, se mantiene bastante grande el gasto público, es decir, el desequilibrio fiscal, y si uno sigue la senda que tiene prevista el gobierno, se va por esta línea roja, más o menos por esa línea roja. Cada año de descuadre acumula deuda, cada año de descuadre acumula deuda. ¿Qué es la deuda que corresponde a esa senda roja? Esta, 62, 67, 70, 72, 76% del PIB. Algunos de ustedes tienen en alguna parte del cerebro unas sinapsis financieras y calculan rápidamente y dicen intereses sobre intereses es un interés compuesto que en la deuda me friega. Va creciendo de repente, uno ve que los extractos de la tarjeta de crédito van así y de repente, ¡wow! ¿Y esto a qué horas pasó? ¿Quién gastó tanto? Intereses sobre intereses, ¡cha! Por lo tanto, en la deuda pública hay un umbral que hay que respetar, no porque lo digan los neoliberales horrorosos, ni esclavistas, ni fascistas, ni nada, sino porque la matemática es implacable y el mercado financiero es implacable. Cuando la deuda pasa del 70% o 71%, esto se vuelve explosivo. De hecho, si uno se devuelve a ver Argentina, buena parte de este despelote en Argentina fue intereses sobre intereses, cierre de mercados, tengo que endeudarme más caro, tengo que salir al gota a gota porque nadie me quiere prestar, ¿dónde están sus planes de austeridad? Muéstreme qué es lo que va a hacer usted el año entrante o no le presto. ¡Pah! Una bomba desde el punto de vista fiscal y político. Por lo tanto, nosotros no queremos seguir esta senda, porque eso es reforma tributaria 1, reforma tributaria 2, cierre del crédito internacional, vaya al Fondo Monetario Internacional, una instrucción de ajuste o el peor de los caminos, seguir por la senda del gota a gota. Me endeudo en francos suizos, uy, qué sofisticación, al 15%. La última deuda del año pasado, la deuda colombiana, los test colombianos del año pasado, no, de la semana pasada, un título de deuda colombiano pagaba 14,7%. ¿A quién se le ocurre endeudarse en esta coyuntura al 14,7%? A alguien que está muy urgido de plata. ¿Y quién está urgido de plata? El que se descuadró y empezó a hacer maromas y salió al mercado financiero y terminó en el gota a gota. Es una analogía. ¿Cómo no le van a prestar a un país que ofrece 14,7%? Ah, pero es que no es sostenible. Ah, eso es problema del siguiente gobierno. Ah, pero es que no me van a pagar. No, pues por ahora pagan, porque se viene una reforma tributaria y por ahora pagan. Pagamos la deuda. Por aquí no nos podemos ir. Es insostenible, nos trae un problema de altas tasas de interés, nos puede traer problema de disparada de la tasa de cambio y sobre todo una inmensa perturbación macroeconómica. Nos toca irnos por acá. ¿Y qué significa irse por la línea azul? Significa hacer un ajuste fiscal muy significativo el año entrante. ¿Qué es un ajuste fiscal? Reducción de gasto, aumento de impuestos. La reforma tributaria es inevitable. ¿Qué reforma tributaria? Habrá que ver, pero la reforma tributaria es inevitable. La reducción tipo motosierra de Javier Milei es inevitable. ¿Pero qué? ¿Van a sacar a los 300 no sé cuántos empleados que entraron en el primer trimestre? Pues sí. Es decir, es insostenible esto. Ah, pero que revolución en las calles y no sé qué. Ah, bueno, ahí vamos anotando las dificultades y los retos que enfrenta el próximo presidente. ¿De qué tamaño es este ajuste? Un poquito más del 3% del PIB.
de aquí a acá, un poquito más del 3% del PIB. 3% del PIB es más o menos 50 billones de pesos. 50 billones. Que seguramente se distribuirán la mitad en una reforma tributaria de 25 billones. Madre, otra reforma tributaria, sí, de 25 billones. Y una reducción del gasto de otros 25 billones. Gente en las calles protesta porque el Ministerio de la Igualdad, que nunca arrancó, entró en huelga. Para eso se arrancó. Eso es lo que nos espera. Todo esto para ponerle emoción a las encuestas. Ahora vemos en las encuestas quién es quién y qué posibilidades tiene, pero el que llegue el 7 de agosto necesita un pulso político y una comprensión técnica grandes, porque esta nave tiene estas dificultades. Hasta allí, bueno, les voy a mostrar que la preocupación sobre la situación fiscal no es un invento tecnocrático, neoclásico, esclavista, fascista. Es una percepción del mercado financiero internacional. Estos Credit Default Swaps, CDS, como se conocen de manera sintética, son seguros. En el mercado asegurador internacional, yo voy y compro un título de deuda de Colombia, un TES. El señor Mauricio Reina compró un título que en 10 años le va a pagar tanto y esa plata va para el gobierno. Y el gobierno me reconoce en 10 años. Y salgo yo de ahí feliz con una tasa del 14% y me dicen, ¿usted cómo es de imbécil? ¿Usted cree que el gobierno con ese descuadre le va a pagar? Digo, pues sí, yo le creo, el gobierno colombiano siempre ha pagado, pagó hasta en los años 80 cuando el resto de países dejó de pagar, siempre ha pagado. Y en el fondo la tecnocracia se impone. Y las encuestas dicen que, bueno, no sigamos la conversación por ahora. Entonces, pero ¿cómo es de? Vaya al mercado asegurador a que se lo aseguren. Uno va al mercado asegurador internacional y dice, necesito que me asegure que este título me va a pagar lo que me dice que me va a pagar. Listo, aquí aseguramos de todo, pero eso le vale. Este CDS es la prima que se paga internacionalmente para que le aseguren a uno el pago de la deuda de estos países. Y como decía Plaza Sésamo, una de estas cosas no es como las otras. Lo que está cobrando el mercado asegurador internacional por asegurar el pago de la deuda colombiana, incluso frente a Brasil, que ya lo vimos bastante descuadrado, es grande y creciente a medida que van apareciendo los datos de las encuestas. ¿Esto es inevitable? No. ¿Esto es la catástrofe? Es difícil. ¿Esto es inevitable? No. Por supuesto que es evitable. Pero más vale pintar bien la situación para saber dónde estamos parados. El problema fiscal es grande, va a ser necesario resolverlo, eso va a significar que la locomotora que nos mantiene en pie al 2,2, 2,2, nos sentimos tranquilos con 2,2, sí, al 2,2 y no al 1,2, es una locomotora insostenible. ¿Con qué vitamina sale uno de este salón si el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste de 3 puntos del PIB, aumentando impuestos y bajando gasto, y es el que está jalando la economía? Cualquiera diría, le suena el teléfono ahora, se sale del salón y dice, me salgo porque esta economía no va a tener manera de crecer. Claro que va a tener manera de crecer, porque veíamos hace un rato esa gran brecha. Estas cosas uno no las debe hacer en una presentación, pero quiero mostrar una vez más lo que veíamos hace un rato. Una gran brecha entre el PIB, lo que se gana esta economía en ingreso, y la inversión, lo que dedica a aumentar la capacidad del sector privado. Toda esta brecha entre la punteada y la roja, toda esta brecha. Eso es rezago de inversión, rezago de actividad privada. Así como yo digo que el gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, 60 billones de pesos, 55 billones de pesos, también hay que tener presente que en su mejor momento, que no fue el 19, sino por ahí el 18, la inversión fue 24 puntos del PIB y hoy está en 16 puntos del PIB. Es decir,
todo este rezago de la inversión privada son 8 puntos del PIB. Si yo tengo que reducir el sector público en 3 puntos del PIB, pero el sector privado puede crecer 8 puntos del PIB frente a su mejor momento, aquí lo que hay que hacer es bajarle tracción al sector público que no da para más y está recalentado y abrirle espacio al sector privado, tributariamente, seguridad jurídica, contratos de largo plazo, seguridad física y estabilidad. Está tan quedada la inversión y la participación del sector privado que ese va a ser el gran salvavidas para que la economía no se frene. Si nosotros estuviéramos al tope en inversión privada, consumo al tope y dijéramos hay que hacer un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, estaríamos proyectando una desaceleración de la economía. Pero esto es cambiar de motor, esto es cambiar de cambio. Le bajo al gasto público y le empiezo a abrir espacio al sector privado. Con lo cual, el presidente de la República no solo tiene que ser un gran político y entender el problema técnico, sino ser capaz, como en los semáforos, de agarrar una bolita sin soltar la otra. Bajarle al gasto público, pero lanzar confianza en el sector privado. Ahora vemos cuál de los ilustres candidatos cumple con esas condiciones, que obviamente no lo voy a decir yo, lo van a concluir ustedes. Una última reflexión económica sobre tasa de cambio. ¿Por qué hablamos de tasa de cambio? Porque la tasa de cambio es clave en la discusión de ustedes. Ángel nos mostraba hace un rato que cayó el turismo nacional, pero también cayó el turismo internacional. Y evidentemente sabemos que con revaluación Colombia no es tan competitivo que si hubiera devaluación para quienes vienen de afuera. Cuando subió el presidente Petro, la tasa de cambio llegó a 5.000, el dólar llegó a 5.000 y ahora está por 3.700, 3.800, ahí dando vaivenes, que es algo impensable. Todo el mundo creía, primer gobierno de izquierda en más de 100 años, o en casi 100 años, esta tasa de cambio se va a ir hacia el otro lado. ¿Qué hay detrás de esta revaluación? Para poder anticipar qué puede pasar más adelante. Hay 4 factores. El primero de ellos, ustedes tiempo compartido, ahora veíamos cuáles cadenas internacionales están en tiempo compartido, cuáles nacionales. Los que estén en cadenas internacionales conocen bien este fenómeno. El dólar, sacando del tablero a Colombia, sacando de la lente a Colombia, de la foto a Colombia, el dólar por sí solo se ha depreciado casi 10%. Aquí entró Donald Trump, enero del 25, y desde que entró Donald Trump, esta ha sido la dinámica del dólar frente a las principales monedas del mundo. Si nosotros tenemos en cuenta que Trump entró como en 106 y estamos como en 95, se ha depreciado el dólar en 11%. En todo el mundo, obviamente eso afecta a Colombia, primer factor. Y eso no está en manos del Banco de la República, ni del presidente Petro, ni de Iván Mordisco. Eso es un tema de la política fiscal de Estados Unidos, la increíble política comercial de Estados Unidos. Le subo aranceles al 100%, al 120% para China, usted se me arrodilla. Uno nunca pensó que fuera a ver eso. Abril del año pasado era como una pesadilla. Segundo factor detrás del dólar. Estas son las fuentes de ingreso de divisas a la economía colombiana. Estábamos acostumbrados a que el petróleo, la línea roja, fuera la principal fuente de divisas de la economía colombiana. Y fue apareciendo lentamente remesas, y el año pasado por primera vez las remesas superaron al petróleo como generador de divisas. ¿Por qué? En los últimos 2 años y medio se han ido del país en neto, no en bruto, no solo salidas, sino salidas menos entradas de colombianos, más de 1 millón de colombianos. Que el hijo de no sé quién está estudiando en la Universidad de Navarra, que ahí hicieron el esfuerzo y está yendo a no sé dónde, o que sencillamente trataron de pasar el hueco, pero Trump los devolvió. Historias las que ustedes quieran.
el ICE es que se llama, el IES, el Instituto de Empresa, ¿cómo es que la sigla? El IE. Me dicen que parece una sucursal del César, pero yo no sé, porque ni tengo hijos ni nada, yo me guío por lo que me dice la gente. De la cantidad de colombianos en el IE, por poner solo un ejemplo. Resultado, las remesas crecen y crecen y crecen, y ese factor es muy difícil de devolver de la noche a la mañana. Es muy difícil decir, los colombianos se devuelven mañana y esto cambia por completo. Con un elemento adicional que a ustedes no se les escapa. A mí no me vengan con cuentos, detrás de esas remesas hay narcotráfico también, muy probablemente. No se sabe en qué proporción, pero sí se sabe que las remesas vienen creciendo y creciendo, se van una cantidad de colombianos, lo cual es razonable con este resultado de las remesas, y además de eso, aumentan los cultivos de coca. Hay evidentemente un aumento de dinero del narcotráfico en la economía colombiana, evidentemente, uno lo ve por aquí o lo ve de manera anecdótica en las calles de nuestras ciudades, con unos carros que parecen salidos no sé de dónde. Y evidentemente, la salida de colombianos marca el resto de las remesas. Entonces sumen ustedes, por una parte, la evolución del dólar a nivel internacional, que no tiene mucho que ver con Colombia, pero que aprecia todas las monedas frente al dólar. En segundo lugar, la evolución de las remesas y la salida de colombianos. En tercer lugar, el narcotráfico. Y en cuarto lugar, lo decíamos hace un rato, un gobierno descuadradísimo que sale a endeudarse a tasas del 14,5%, inverosímilmente, la cuenta que la pague el siguiente, 14,5% un título de deuda que trae capitales. Porque 14,5 es 14,5, sí, que hay un riesgo y que no sé qué, bueno, en el peor de los casos vendo esos test en 24 horas. Pero que trae capitales, trae capitales. Ahí están los factores detrás de la apreciación del dólar. ¿Qué de eso puede cambiar ante un cambio de gobierno? Tres cosas. Una relativamente pronto, que es la estructura de la deuda y el nivel de endeudamiento y la situación fiscal. Más o menos, no, eso no pasa en 2 meses, eso pasa como en pasar una reforma tributaria, hacer no sé qué, si es cuánto, por ahí en 12 meses. Las otras, una recuperación de la confianza en Colombia que haga que se devuelva a la gente y bajen las remesas, mucho más lento y más difícil. Y la otra, una recuperación de las políticas de seguridad en Colombia que bajen el nivel del narcotráfico, más difícil y más lenta. Por lo tanto, salvo que gane el candidato del pacto histórico y diga al día siguiente, no pago la deuda durante un año, voy a reprogramar y a refinanciar y a renegociar la deuda externa, lo cual subiría inmediatamente el dólar porque los que tienen papeles dirían, lo vendo antes de que se acabe el día, con un descuento, pero lo vendo rapidito porque ahora vienen 14, 16 meses de que me tomen el pelo con el pago y qué sé yo. Salvo ese escenario, también puede ganar Cepeda y no renegociar la deuda. En todos los demás escenarios es razonable esperar que el dólar se mantenga en un vecindario por debajo de los 4.000 pesos. Para aquellos de ustedes que esperan la recuperación de los turistas internacionales tengan ese factor en cuenta. Y nos vamos en los 11 minutos que tengo a ver las encuestas, que se resumen rápidamente, porque todos estamos viendo encuestas todo el día. Por lo tanto, para nadie va a ser sorpresa lo que viene. Así como el telón de fondo del análisis económico era el slide de del buen desempeño de la economía colombiana frente a los de la región en los últimos 10 años, el slide de fondo, el telón de fondo de las encuestas es la favorabilidad de Petro. Y la favorabilidad de Petro, que es el verde, la desfavorabilidad es el rojo, tuvo un punto de quiebre en diciembre del año pasado, que fue el aumento del salario mínimo. Aumenta el salario mínimo, cae la desfavorabilidad, sube la favorabilidad. Y aquí vuelve y se abre un poquito,
un poquito. Pero vayan apuntando, el que quiera lanzarse a un cargo presidencial en América Latina, ¿qué impacto tiene un aumento desaforado del salario mínimo que aumenta los problemas inflacionarios, que trae un aumento de tasas de interés, que genera distorsiones en la Junta Directiva del Banco de la República, que pone en riesgo toda la situación macroeconómica? Pero eso sí, ¿qué impacto tiene en popularidad? Con ese telón de fondo, ustedes ya conocen aquí a las parejas, vamos a hacer una síntesis. La síntesis la hace de hecho La Silla Vacía, ese medio digital. Como tenemos Inbamer, Centro Nacional de Consultoría, Yanjas, Guarumo, unos nuevos que no conoce absolutamente nadie, GDC, no sé qué, sí sé cuánto, lo que ha hecho La Silla Vacía es promediemos, pero no promediemos peras con manzanas porque eso no cuadra, sino que ajustemos por ciertos indicadores estadísticos para que se puedan comparar. Incluido un indicador estadístico clave, y es darle más peso a las que más han acertado en los últimos años y darle menos peso a las que menos han acertado en los últimos años. Con todo eso en mente, esto es lo que venía pasando hasta el fin de semana. Iván Cepeda no logrando ganar en primera vuelta, pero con una diferencia evidentísima. La disputa Abelardo-Paloma, con Abelardo todo el tiempo sobre Paloma y con Paloma perdiendo el gran impulso que tuvo post consulta y tratando de recuperarlo más recientemente. Aquí está la semana de las peleas de Abelardo o los desplantes con las periodistas. ¿Qué cambia en el fin de semana? La encuesta de Atlas Intel, que pone a Abelardo duplicando a Paloma, una cosa parecida, que amerita ponerle una lupa a la encuesta de Atlas Intel, que es la de semana, porque le da mayor peso a la población masculina de altos ingresos y de baja educación, que suena como una caricatura, pero es así, le da mayor peso a la población masculina de altos ingresos y de baja educación. No estoy caracterizando a nadie, pero eso es lo que hace esa encuesta frente a una encuesta del DANE. El DANE hace una encuesta de hogares de 180,000, no sé qué, que más o menos es el perfil de los colombianos. Frente a esa, la de Atlas Intel sube a los hombres de mayores ingresos y de menor educación. Y ese cambio en el peso incide en los resultados. De cualquier manera, quedémonos con estos datos por el momento, sin meter a Atlas Intel todavía. Y uno dice las cosas que ustedes ya saben. ¿Y en segunda vuelta qué? Este es también el ponderador de La Silla Vacía. En segunda vuelta, Paloma, dentro del error estadístico, que puede ser 1,5 para arriba y 1,5 para abajo, el error estadístico bajaría a Paloma 1,5 y subiría a Cepeda 1,5 y ahí estaría volteada la cosa. En todo caso, Paloma está pegada a Cepeda y Abelardo está un poco despegado de Cepeda, pero dentro del error estadístico. 1,5 para abajo nos da 43,5, 1,5 para arriba nos da 43,5. Mientras ustedes parqueaban, hablábamos aquí, ¿y qué va a pasar? Yo qué voy a saber qué va a pasar. Está totalmente abierto. Aquí se pueden cometer errores, se pueden cometer aciertos, puede haber grandes exabruptos. Claro que los exabruptos ya creo que los tenemos todos. Cuando arrancó el gobierno decían, espérese que se sepa que Petro no, espérese que el hijo de Petro, uy, cuando sepan que Iván Mordisco, los gringos, ¿qué falta? Alex Saab es la última. Bueno, vamos a ver, pero creo que sorpresas y exabruptos no va a haber muchos, distintos a lo que pasa en la campaña misma en estas 2 semanas. Todo el mundo peleando por el centro. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta a los colombianos, ¿usted es de izquierda, de derecha o de centro? Estos son los resultados. Por lo tanto, la tajada del centro es súper apetitosa. Fajardo y Claudia
con lo poquito que tienen en este momento, que suman 6% más o menos, eso es 1.300.000 votos entre los dos. Petro ganó por 700.000 votos las últimas elecciones. Fajardo y Claudia pueden definir las elecciones. Obviamente Fajardo y Claudia no se hablan mucho, pero digamos, para poner en orden de magnitud lo que significa conquistar el centro a estas alturas. Que a modo de paréntesis me permito un comentario, y es que Paloma cometió un error después de un acierto. El acierto fue ir a la consulta la movía hacia el centro, traía a Juan Daniel Oviedo, centro, y después empezó a volverse a ir a la derecha, sacrificando en parte el centro. Mi interpretación es que ese es uno de los factores que incidió para que aquí perdiera momentum, porque aquí empezó a comportarse como de la Espriella. Aquí captó centro y aquí empezó a comportarse como de la Espriella. Lo cual pues está bien o mal, ustedes tendrán su propio candidato, pero sí es un hecho que hay que marcar. Con eso en mente, trasladémonos al 7 de agosto. Quien arranque el 7 de agosto a las 7 de la mañana a ser presidente de la República, o a las 10 de la mañana, bueno, ya confiamos que cualquiera de los que llegue madrugue, va a tener, como el maromero del semáforo, que lidiar ahora ya no con dos peloticas, que eran dejo que caiga el sector público y lanzo para arriba al sector privado, sino con 4 peloticas. Seguridad. Aumentar el presupuesto del gobierno para seguridad, aumentar el pie de fuerza. Hoy tenemos 100.000 hombres menos que hace 10 años. Hace 10 años se justificaba una reducción del pie de fuerza porque había un proceso de paz que le gustó a medio país, al otro no, pero que desmovilizó 14.000 personas. Entonces bajémosle un poco el pie de fuerza a la fuerza pública. Hoy nos quedamos con 100.000 hombres menos en las distintas fuerzas. Ahí hay que aumentar, porque la crisis de seguridad es brava. Eso puede costar 25 o 30 billones de pesos. La salud, pues para qué les cuento yo más historias. Y el hueco de la salud puede ser de más o menos 30 billones de pesos si uno tiene en cuenta las clínicas que han cerrado servicios, las farmacéuticas a las que se les debe 2 y 3 meses de plata, los médicos y enfermeras a los que se les debe 4 y 5 meses de salario, eso puede ser 30 billones de pesos. En energía la cuenta es más chiquita. En 2 meses, si hacemos una charla parecida, pues vamos a estar hablando de otras cosas, pero la energía estaría de primera porque en 2 meses vamos a estar en fenómeno del niño serio. Las cuentas aquí son de un déficit de más o menos 7 billones de pesos que se les está debiendo a las electrificadoras. ¿Por cuenta de qué? Para quienes sepan de eso, de opción tarifaria y de subsidios que no les ha transferido el gobierno. 7 billones, 30 billones, 30 billones son 67 billones. Y un problema fiscal serio, que es que el gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal de 60 billones de pesos. ¿Ustedes notan ese nivel de conciencia aquí? No digo que no haya equipos detrás con esa certeza, pero pues creo que allí hay algunos que no han hecho las cuentas, sencillamente, o que creen que todo se logra ¡fua! Cada cual tendrá su preferencia y es totalmente respetable. Pero lo cierto es que hay que volver a traer una combinación de política con tecnocracia. La tecnocracia hace las cuentas, mira los porcentajes, los chan, 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 chan. Dense cuenta que el problema fiscal está detrás de todo esto. Es decir, ¿quién logra cuadrar estas cuentas? Alguien que tenga los números y que sepa cuánto cuesta cada cosa y no que eche retórica, pero a la vez que tenga la capacidad de seducir a la gente para vender, voy a expandir al sector privado y a contraer al sector público,
y fuera de eso la seguridad, y fuera de eso los gringos, y fuera de eso. Sabemos que no estamos en una situación fácil, pero vuelvo al primer slide de la presentación. Y ese primer slide, ustedes recuerdan, era como el venderle un bizcocho a un niño con... ¿Qué presentación tan larga? Aquí está. Venderle un bizcocho a un niño diciéndole, mira tan bonita que es la cubierta de fresa. Sí, la cubierta de fresa es, lo hemos hecho, lo hemos logrado, hemos tenido la capacidad en el pasado, hemos sido distintos a los demás, nunca tuvimos crisis de la deuda. Tenemos 80 años de democracia persistente. Unos años de democracia, 50, sí, 70 años de democracia persistente. Es decir, en el talante y el ADN de Colombia hay de dónde. Hemos enfrentado crisis peores. Pablo Escobar, finales de los 80, comienzos de los 90, la pérdida del control del territorio por completo, peor que hoy a finales de los 90, y hemos salido adelante. Ahí están los resultados. Entonces, mucha suerte, mucho ánimo, votemos bien, hagamos bien las cuentas y que se recupere ese 1.000.000 de turistas que se emboletaron un poquito el año pasado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mauricio y agradecerle especialmente por su participación. De parte de la asociación, queremos entregarle un presente de Artesanías de Colombia en reconocimiento a su conferencia. Muchas gracias, Mauricio. Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada, que tengamos un buen resto de año y que nos vaya bien a todos.